señores, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un aplauso, ¿verdad? Ya le habíamos anunciado que hoy tendremos una candidata presidencial. Así y está con nosotros Virginia Antares Rodríguez. Ustedes han escuchado hablar mucho de ella, además de que yo estoy contento porque ella está aquí y es una colega, porque Virginia es comunicadora, que está aspirando a la presidencia. Yo creo que la primera en la historia. Había otro periodista aspirando a la presidencia. ¿Periodista? Sí, el Bacho, por ahí. Ah, bueno, el Bacho va. Murió recientemente, para descanse. Y Raúl Pérez Peña, una de las principales plumas del el Bacho va, Entonces, para que se relajó con lo de Bacho va. Y un hombre comprometido con la democracia. Sí, que Dios tenga un buen lugar. Qué buen ejemplo. Exacto. Raúl Pérez Peña. Entonces resulta que Virginia es candidata, ustedes saben, por Opción Democrática. Ha hecho muchísimos trabajos, ha formado parte de movimientos de luchas sociales del 4%, en los Haitises. Tiene toda una hoja de vida, una trayectoria académica también, profesora de Pucamaima, de Ciencias Políticas, Comunicación, todo. Me leí la semblanza. Hizo su tarea. Entonces, su background. Exacto, entonces nos encanta y nos honra además una nueva alternativa, una opción fresca, nueva, novedosa. Opción democrática. Que hay que apoyar. Yo creo en eso, de que haya diversidad de criterios y de opciones para que el electorado pueda tener otras alternativas, ¿verdad? A la hora de votar. Así que gracias por estar con nosotros, Virginia. Un gusto, Elvin, y a todo el equipo de aquí de Rumba de la Mañana. Feliz de compartir con ustedes iniciando este lunes con todo ese pueblo consciente dominicano que escucha este tipo de programas. Virginia, primero conocer las motivaciones, o sea, ¿qué fue lo que hizo que tú dijeras, sí, vamos a esto, voy a aspirar por la presidencia de la República? Virginia, ¿quién es? Pero ese profesor, viene? Porque ya yo más o menos hice un intro de eso, pero ahorita usted va a tener su turno, yo voy a tener su turno. Virginia, entonces Virginia, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión de correr tras la presidencia de la República? Y ahí mismo, para que mis compañeros continúen, ¿cuál es la visión de ustedes en Opción Democrática sobre los temas estructurales de la nación? Educación, salud. Yo creo que hay un sentido de vocación para asumir una candidatura como esta. Yo vengo de una familia que luchó por la democracia dominicana. Soy nieta de José Horacio Rodríguez, héroe nacional, que vino en la expedición de Constanza Memón y Estero Hondo. Y a pesar de que mis padres nunca hicieron política partidaria, sí fueron personas muy conscientes, muy activas en la sociedad civil y nos inculcaron desde niños esa conciencia de que la democracia dominicana había costado mucho, muchas vidas, mucha entrega, mucho compromiso y de que teníamos el deber de proteger lo que hemos alcanzado y de seguir profundizando en todas esas deudas que seguimos teniendo. Entonces eso fue parte de nuestra formación y yo canalicé esa vocación en un principio, como bien decía Elvin, en los movimientos sociales. Y estuve desde que entré en la universidad participando en grupos juveniles, en marchas ciudadanas, en movimientos sociales, todas esas luchas por el medio ambiente, por las áreas protegidas, Bahía de las Águilas, los Haitises. Participé muy activamente en lo que fue el 4%. Porque entendí ya estaba terminando la universidad, comunicación social en la madre y maestra, que hasta que nosotros no nos aboquemos como sociedad a construir un sistema de educación pública de calidad, vamos a estar estancados. Nuestra capacidad productiva y la posibilidad de ofrecer una calidad de vida a las familias dominicanas va a estar muy limitada. Y que por eso la educación era un tema prioritario y la ciudadanía dominicana lo entendió. Yo fui parte en ese momento de un grupo que se llamaba Cerito y Cruz, que contribuimos a difundir el mensaje a través de un video educativo sobre el tema, explicando por qué era el tema del 4%, cómo la ley establecía un nivel de inversión que no se cumplía, cuál era la situación, el diagnóstico de la educación dominicana en ese momento. Y fui parte activa de ese movimiento. Tuve la oportunidad de irme a Inglaterra con una beca a hacer una maestría en políticas de desarrollo y medio ambiente. Y eso me convenció cuando estudié un poco cómo se desarrollan los países, cómo echan hacia adelante. Regresé al país convencida de que necesitamos una nueva clase política en la República Dominicana y sobre todo nuevas estructuras políticas, nuevos partidos políticos que funcionen bajo otra lógica, más democráticos, menos clientelares, con ideologías claras, con una visión de ese país que queremos construir. Y eso es lo que me involucré en Opción Democrática hace casi 10 años. Y el año que viene estaremos por primera vez en la boleta electoral ofreciéndole a la ciudadanía esa buena opción, esa nueva opción que es Opción Democrática. Virginia, gracias, de verdad es un placer.
entrevistarte y tenerte en el espacio. Hablas de la nueva clase política y eso de una vez me hace pensar a mí en esta vieja política que se resiste a salir. O sea, se resisten. Uno ve cómo se viven reciclando los mismos partidos, los mismos candidatos, la misma gente que apoyaban a uno, ahora apoyan a otros. ¿Cómo van ustedes a lograr que sacar por fin esa vieja política? ¿Cómo van ustedes a tratar de llevar al Congreso esa nueva política a la que te refieres? Y también ahí mismo, para aprovechar mi turno, me encantaría escuchar cuáles serán los ejes principales de tu gestión de gobierno, de si llegas, ¿verdad? Hablabas mucho del tema de la educación. ¿Cómo vas a manejar? ¿Qué van a hacer con ese 4% que tanto se luchó para conseguirlo y se ha tirado en un saco pichado? Claro que sí. Un elemento fundamental de la buena política que hacemos en Opción Democrática es tener prácticas diferenciadoras. ¿Qué prácticas son eso? Primero, los procesos democráticos. Nosotros estamos creando una nueva cultura política como organización que es genuinamente democrática. Los liderazgos se escogen en procesos competitivos. Nuestra presidenta Minuta Vares Mirabal tuvo que competir cuando nosotros recuperamos el reconocimiento del partido el año pasado. Hicimos una convención interna y ahí ella compitió con una compañera excelente, Alexandra Suet, que es hoy candidata a diputada por Santiago, y tuvo que ganar con votos y cada una tuvo el mismo tiempo para convencer al público, se le daba una X cantidad de tiempo para hacer campaña. Ese proceso, esa capacidad de nosotros trabajar en base a acuerdos democráticos es diferenciadora. Prácticas diferenciadoras, y lo mencionábamos antes de entrar al aire, la rendición de cuentas. Somos el primer partido que transparenta cuánto dinero recibe y cómo lo utiliza. Eso es fundamental, porque hasta que no empecemos a regular el dinero en la política, las manos de los políticos que llegan al poder van a estar atados para realizar las transformaciones que a veces quieren y tienen la intención, pero no pueden porque tienen compromisos ocultos. Entonces, en todos los países de democracia consolidada, el dinero se regula. No cualquiera puede financiar campañas y tú no puedes gastar todo el dinero que quieras en campaña. Hay límites, hay regulaciones y eso tenemos que hacerlo en República Dominicana y es una deuda de más de 20 años que se está hablando de esto desde la crisis electoral de los 90 y los partidos que han estado en el Congreso no han querido legislar para establecer esas normas. Entonces, en Opción Democrática no estamos esperando a llegar al poder para empezar a avanzar en ese sentido. Lo estamos haciendo como el primer partido político haciendo historia en el país, transparentando. Invitamos siempre a que nos busquen en las redes como partido y como candidatura. Esta candidatura presidencial acaba precisamente de rendir cuentas del periodo de pre-campaña que concluyó en octubre. Fueron 5 meses, de junio a octubre, y ahí ustedes pueden ver en mis redes, Virginia Antares, cuánto recaudamos de los aportes que nos da la ciudadanía que cree en este proyecto, cómo los hemos utilizado, y ese es un compromiso que seguiremos haciendo. Ojalá que todas las candidaturas se atrevieran a hacer eso y que pudiéramos poner sobre la mesa esa conversación de cuánto dinero se está gastando en campaña y cómo se está utilizando. Los ejes principales de su gobierno, porque sabemos que hay muchas deudas acumuladas, pero no se va, en 4 años no se puede hacer todo. Entonces, ¿en qué se van a enfocar? Claro que sí, tenemos 5 prioridades dentro de un programa de gobierno que cubre todos los ámbitos de la vida nacional y que estaremos presentando próximamente. Y esas 5 prioridades, bueno, la primera ya la mencioné, la educación, construir un sistema de educación de calidad. Una segunda prioridad es el tema ambiental, que es un tema que ningún partido ha asumido. Opción Democrática es el partido que tiene más activistas ambientales y personas expertas en temas ambientales. Y siempre venimos hablando de la necesidad de prepararnos frente a un mundo donde el cambio climático es una realidad. Y estas lluvias que acaban de pasar son un ejemplo de eso que nosotros siempre hablamos. Nosotros tenemos que prepararnos para más lluvias de ese tipo, más lluvia en menos tiempo, más sequías que también hemos estado enfrentando. Y un mundo donde los suministros globales de petróleo pueden colapsar. Ahí está la pandemia, ahí está la situación de guerra en Rusia, en el Medio Oriente, y la República Dominicana necesita construir soberanía energética, transicionando hacia renovables que no solo contaminan menos, sino que no dependemos del extranjero. Entonces, nosotros estamos planteando políticas de recuperación de las cuencas hidrográficas para garantizar que en este país va a haber agua en el futuro, que no vamos a ser refugiados ambientales como proyectan muchos estudios, que si no tomamos acción va a pasar en República Dominicana. El tema ambiental es una segunda prioridad y la tercera prioridad tiene que ver con la calidad de vida de las familias dominicanas y ahí nosotros hacemos un 3 en 1. Hablamos de las 3 S que definen esa calidad de vida dominicana: salud, seguridad y salarios. Estamos planteando que hay que aumentar los niveles salariales. Seguimos teniendo de los salarios más bajitos de América Latina, a pesar de que exhibimos los mayores niveles de crecimiento económico de América Latina. Entonces ahí hay una contradicción de qué nos sirve que la economía crezca si eso no se traduce en más ingresos y más mejorías para la familia. Salarios, salud, porque tenemos un sistema de salud que no está pensado
en garantizar atención médica a las familias, sino en la salud como un negocio. Y nosotros desde Opción Democrática creemos en los derechos. La salud es un derecho. Toda persona, todo dominicano, por el simple hecho de ser dominicano, tiene derecho a que se le garantice una atención médica. Y nosotros tenemos la capacidad como país de diseñar un sistema que sea mucho más garante en tema de salud. Y por último, todas estas políticas nos van a ayudar a construir una sociedad más segura, que es, junto con los salarios y los ingresos, las dos preocupaciones principales del pueblo dominicano ahora mismo. Virginia, un privilegio. Yo me siento honrado, seguro que mis compañeros también, con tener a alguien de tu dominio, de tu prestancia y sobre todo con lo que estás llevando a ejemplo, lo que es decidir aspirar a la primera magistratura del Estado, pero no como un tema egocentrista, sino con una concepción de país. Y a razón de eso, siempre le pregunto a todo el que se presenta a la presidencia y tengo la oportunidad de conversar, ¿cuál es o cuál podría ser tu concepción de economía, de derecho y como sociedad en términos, digamos, conceptuales de cara al país? ¿Cuál es ese planteamiento económico, social y democrático que tú tienes en cuanto a esa aspiración de nación que se tiene que hacer valer según tu dimensión, tu perspectiva? Muy buena pregunta, Víctor. Mira, nosotros planteamos que República Dominicana necesita construir su propio modelo. Hay muchas cosas que aprender de otros países, de muchos países se pueden tomar ejemplos y referencias, pero no hay un modelo establecido que nos sirva. Nosotros tenemos que construir nuestro modelo. Y dentro de ese modelo también decimos que algo importantísimo a lograr es entender la importancia y el rol que tienen que jugar tanto el sector privado como el Estado y el sector público. De hecho, las sociedades que han logrado mejor calidad de vida, más desarrollo tecnológico y mayor desarrollo económico, tienen tanto un sector privado que es fuerte, pujante, vigoroso, productivo, como un sector público fuerte y democrático, porque nosotros también creemos en la democracia. Bueno, lo dije desde el principio, es parte de la herencia que me mueve. Antes que nada somos demócratas y le hacemos honor a nuestro nombre en Opción Democrática. Entonces, eso me parece importantísimo porque yo creo que esos roles, que ha habido una discusión que no ha sido útil en decir si necesitamos un Estado grande o chiquito o qué. No, necesitamos un Estado que funcione para garantizar derechos y que funcione para empujar un sector público fuerte, un sector, privado también fuerte. Y tiene que hacerlo apoyando esa clase emprendedora, esa capacidad productiva, que ahora mismo, si tú piensas en cómo está diseñado el sistema de impuestos, si tú piensas en cómo se distribuye el presupuesto, es un Estado que aplasta mucho. Y hay un sector privado que ha demostrado una gran capacidad en la República Dominicana, hay que decirlo, ese crecimiento económico no fuera posible sin el sector privado, pero es un sector privado donde también hay mucha desigualdad y mucho trato desigual, incluso en una misma sector económico. Friedman o Adam Smith. Creo que de ambos hay cosas que tomar, pero con ninguno me caso. Por ejemplo. Israel. Antares, Virginia, definitivamente un privilegio tenerla por aquí. Yo me circunscribo a saber en qué orden usted visualiza la responsabilidad fiscal, primero con la que se está manejando el actual gobierno y cómo la manejaría usted. Bueno, creo que le ha faltado la voluntad al actual gobierno de asumir esa reforma fiscal que va a venir sí o no después de las elecciones, que hay un consenso que el país necesita, pero el tema es ¿qué reforma fiscal? Aquí necesitamos una reforma fiscal para hacer un sistema de impuestos más justo, donde quienes más paguen sean quienes más están acumulando, y eso no es lo que tenemos ahora mismo. Ahora mismo tenemos un sistema de impuestos que se basa en impuestos al consumo, que sobrecarga a la clase media y a las clases trabajadoras. Aquí nuestro candidato Eric Ortiz, que es experto en estos temas, emprendedor, joven, economista, ha calculado que la clase media aquí tiene una tasa tributaria de por encima de un 40% de sus ingresos se van en impuestos. Sin embargo, cuando tú miras la presión tributaria del país, anda por un 13%. ¿Por qué? Porque los grandes sectores no están pagando. La única manera que vamos a poder tener una política fiscal responsable es cuando el Estado empiece a recaudar
lo que necesita para poder ofrecer derechos de calidad, porque aquí hay que invertir más y mejor en salud, en acueductos, en prevención de desastre, en educación, en cultura, en transporte. Oíste, Jochi Vicente. Pero eso requiere establecer un sistema de impuestos progresivo. Creo que este gobierno no ha tenido la voluntad, porque cuando llegó anunció una reforma fiscal que tuvo que echar para atrás porque la presión iba a la clase media, que ya está sobrecargada. Entonces, nuestro compromiso es con un sistema de impuestos más justo, más progresivo, que no solo nos va a permitir esa posibilidad de dejar de depender de préstamos, que es parte del problema ahora, sino que también va a disminuir la tremenda desigualdad que hay ahora mismo. ¿Y la revisión del gasto público? En cuanto se refiere a esa responsabilidad a la calidad fiscal del gasto público. Totalmente, hay que hacerla. Y además es lo que nos va a permitir construir la legitimidad para que esos grandes sectores asuman su compromiso y su cuota y aporten. Y eso pasa, y es parte también de nuestra propuesta, de construir un Estado que tenga una ética de servicio. Y por eso yo hablaba de ese rol diferenciado entre lo público y lo privado. Al Estado no se puede ir a hacer negocios, no se puede ir pensando en lucrarse. Si usted quiere hacer negocio, qué bueno que en el sector privado lo necesitamos. Al Estado hay que ir con una ética de servicio, con un sentido de esa sociedad que queremos construir, de cómo vamos a implementar esas transformaciones que nos van a ayudar a vivir mejor y con un compromiso con el bien común, con el bien de la gran sociedad. Y esa ética de servicio es lo que nos va a permitir construir un Estado que gestione mejor los recursos públicos. Y por supuesto, eso pasa por propuestas específicas como el fortalecimiento de la carrera civil, que las entradas a los puestos del Estado sea por concurso, que haya evaluación, formación constante, es decir, que haya un sentido de ética y de profesión en el servidor público, no un clientelismo en el que cada vez que gana un partido nuevo se te va la mitad de los servidores públicos que ya tenían experiencia, que el Estado había invertido en su formación, y te pone a gente nueva que no está preparada o que simplemente está ahí por un compromiso político. Eso hay que cambiar. Kimberly. Sí, la verdad es que es un verdadero privilegio tenerte por aquí con nosotros. Tienes un cerebro muy bien amueblado y aportas mucho, sobre todo al tema de poder exhibir un liderazgo femenino sólido en el país. Mira, hay temas de los que tú has hablado, de los cuales yo soy apasionada, como es el tema del cambio climático, el tema de la diversificación de la matriz energética nacional, la independencia de los hidrocarburos, por las dos razones que dijiste. Nosotros hemos estado viendo la situación que tenemos con el ordenamiento territorial y los esfuerzos que se han hecho por una ley que no es la ley que queremos, pero es la ley que se hizo ya. Y recientemente estuve leyendo un artículo que salió a propósito de un libro de una profesora, una investigadora guasdiana, ahora mismo olvidé el apellido, Jenny es el nombre, y ella habla de que estamos midiendo la pobreza erróneamente con la línea de pobreza. Jenny Torres y Juan Luis Corporán. Jenny Torres y Juan Luis La Corporán. producción de la pobreza en el mundo del trabajo. Exactamente. Entonces Aquí yo no hay estuve viendo dinero. los indicadores de los que ellos están hablando y las variables que están tomando en cuenta, y evidentemente se está usando para ver las personas que están en vulnerabilidad, pero no se está atando a la realidad del territorio. Y ella decía que no es lo mismo ser pobre en Capotillo que ser pobre en Jarabacoa, que no es lo mismo ser pobre en Jimaní que ser pobre, por ejemplo, en La Guayiga, que no es lo mismo ser pobre en Boca Chica que ser pobre en Santiago, que hay que atar ese índice de pobreza al territorio. ¿Qué tú tienes que decir sobre el tema de la municipalidad, el territorio, el ordenamiento territorial y el divorcio que existe entre el gobierno central y el gobierno local? Sí, la verdad que es un gran aporte ese que han hecho Jenny Torres y Juan Luis Corporán, porque el tema de la pobreza aquí, ellos explican cómo las cifras han sido muy manipuladas para hablar de que se ha reducido la pobreza cuando se trata de familias que siguen viviendo en una gran vulnerabilidad. Y efectivamente nosotros tenemos un compromiso con tener una perspectiva territorial del desarrollo, y quiero mencionar una política que se conecta con nuestro compromiso con aumentar los salarios, que tiene un componente territorial, y es que nosotros estamos planteando, nosotros estamos planteando cambiar la política salarial para que primero para que los salarios estén atados a la inflación de manera automática, como se hace en muchos países, que no haya que entrar en una discusión para un aumento, sino que periódicamente los salarios se ajusten a la inflación y luego entonces discutimos a partir de ahí aumentos. Pero además que en vez de tener salarios mínimos por tamaño de empresa o por sector, como tenemos ahora mismo, que es un sinsentido porque terminamos teniendo muchísimos salarios mínimos
Y cuando uno va al supermercado no te preguntan, ¿en qué empresa tú trabajas? ¿En una grande o chiquita? El costo de la vida es el mismo. Entonces no tiene una razón de ser. Nosotros estamos planteando que se establezcan salarios mínimos por regiones, atados al costo de vida de cada región. Y fíjate que es una política que nos sirve para incrementar los salarios de la familia, pero además funciona como un incentivo a las regiones deprimidas, porque efectivamente no es lo mismo vivir el costo de vida en Dajabón, por decir algo, que el costo de vida en el Distrito Nacional. Sin embargo, los lugares donde tienen menor costo de vida pueden tener salarios más competitivos, entonces eso incentiva a las empresas a invertir y a desarrollar esas regiones. Y esa es una de las políticas, por ejemplo, que tiene una perspectiva territorial que estamos planteando. Virginia, agradecer de verdad la presencia suya aquí. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Primero, que le diga a la sociedad dominicana de dónde es Virginia. Eso es lo primero. Sí, el origen de Virginia, porque ella cayó aquí, ¡pam!, Virginia Antares. Y fue una sorpresa para mucha gente. Su nombre y su participación en política, porque quizás a usted la conocían y quizás muchos tampoco la conocían. Saber qué está haciendo usted día a día para conseguir el favor del electorado dominicano, y si nos puede hablar un poquito, aparte de lo que usted está haciendo, que qué le parece el fenómeno Javier Milei y su forma de conectar con la sociedad argentina, aprovechando algo que antes era difícil, acercarse a tanta gente en 48.400 y tantos kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana. Así que, ¿qué tú estás haciendo en ese sentido? Virginia es nacida y criada en la ciudad de Santo Domingo, pero tengo raíces en diferentes partes de este país. Soy Rodríguez de Moca y de La Vega, soy Grullón de Montecristi, nieta del ingeniero Oscar Grullón, que fue de los fundadores de Participación Ciudadana, de la Fundación Testimonio, fue de la Juventud Democrática que luchó contra Trujillo, estuvo preso en la 40. Soy descendiente también de Ramírez de San Juan. Mi bisabuela Genoveva Ramírez fue también una gran luchadora, tuvo presa a domicilio durante la dictadura. Y soy también Vargas de Macorís, o sea que tengo raíces de todas las esquinas de este país. Sí. Y con linaje, la mujer con linaje democrático e histórico, las bases de nuestro país. Exactamente, y yo digo que mis ancestros están aquí conmigo en este proceso y me guían. Creo que, y yo creo que de eso se trata la política en el buen sentido, que es la construcción de una sociedad más justa, donde podamos ser más felices y vivir mejor. Y ese es un esfuerzo intergeneracional, en el que cada generación aportamos algo. Y por eso yo pienso mucho en quienes me precedieron, que nos dan fuerza en este proceso, nos dan orientación, y en quienes vendrán después, que para ellas y ellos también construimos. En política, ¿qué te está haciendo? Entonces, ¿cómo vamos a dar esa sorpresa en el 2024? Que hay sentido de historia. Hay muchas inspiraciones. Sí, no solo Milei, en toda América Latina se están dando casos de presidentes que ganan, que si tú miras un año atrás, 6 meses atrás, nadie le daba ningún chance. Porque estamos viviendo una coyuntura de cambios, de transformaciones, aquí y en el mundo. Y nosotros tenemos 10 años trabajando con esa mirada de que eso va a pasar en República Dominicana, eso está pasando en República Dominicana, y nuestra apuesta es aprovechar esa coyuntura, no para que pase, porque también hay un riesgo en esta coyuntura, que pueden venir personajes populistas que pueden hacer retroceso, y ahí está el caso de Venezuela como ejemplo para nosotros y aprendizaje. No. El sombrerú. La idea nuestra. De aquí de Perú, Pedro Castillo. Exactamente. Que está trancado a esta hora, su populismo le salió caro. Pues nuestra apuesta es que esa búsqueda de alternativa nos sirva como una oportunidad a este país para finalmente echar para adelante y llevar esa nueva clase política comprometida con las transformaciones que este país necesita, pero con un sentido de responsabilidad y con un sentido de democracia también, que es el riesgo que yo veo en Argentina, que es el riesgo de un retroceso autoritario. Esperamos que no, le deseamos lo mejor al pueblo argentino en ese nuevo camino, y sí creo que hay un mensaje para esa clase política tradicional en todos estos casos, Virginia, de que hay que abrir el espacio para transformaciones reales. Yo de verdad que felicitarte, porque quienes han estado escuchando y viendo esta entrevista han visto la calidad, los conceptos y todo lo que has presentado aquí. No hay que abundar mucho en eso. Yo quiero aprovechar primero para preguntarte sobre Opción Democrática
derecha, izquierda, centro, ¿dónde se ubica? Ideológicamente. Claro que sí. ¿Verdad? Porque hablan de que las Liberal. ideologías han perdido liberal, conservador, entonces, Liberal, libertinaje. exacto. como Entonces, eso en primer plano. Liberal. Has hablado en tu intervención, he estado prestándote atención fijamente y he notado que hablas mucho de algo que todos estamos de acuerdo en que el populismo, la forma de hacer política daña mucho a los países. Entonces, ¿cómo tú, con todos estos conceptos tan claros que tienes, cualquiera que te escucha podría decir, oye, eso es lo que nosotros necesitamos, todo el mundo lo sabe? Ahora, ¿cómo rompemos con dar los 500, el picapollo, la droga que se da en el barrio, con el Algo que político funcione, tradicional? O con sea, credibilidad y legitimidad. ¿cómo es que se logra romper con eso? Porque parece por un momento que eso es imposible. O sea, uno dice... coño, Eso te iba a decir, Elvi, ¿cómo se discurso logra? muy bueno, Haciendo lo imposible. Eso, el discurso es muy bueno, pero ¿cómo es que eso va a conectar? Sobre todo, fíjate. en Esa algo. gurrupela es la 42 y eso. Fíjate Capapillo, algo. Gualey. Voy para allá pronto. Tú hablas de cuando tú miras hacia atrás, Victoria Altares, luchas sociales, 4%, clase media, como que parecería Virginia. que solo el clase media que tiene algo de acceso a educación es que puede tener algún nivel de conciencia. Aquí Entonces, hay ¿cómo es que tú vas a conciencia. conectar Con la los muchachos de gurrupela, los 42? la de gurrupela, allá abajo? Esa es la la pregunta. yibullinga. Sí. Mira, dice Nelson Mandela que siempre parece imposible Madiva. hasta que se hace. Ay, ay. Entonces nosotros estamos haciendo el trabajo y el trabajo lo estamos haciendo con corazón, con fe, con convicción y el lema nuestro es el poder es de la gente. Queda de la gente aprovechar esta oportunidad, involucrarse. Y siempre me hacen esa pregunta, Elvin, y yo no estoy de acuerdo. Mi experiencia me confirma que aquí en cada barrio, en cada campo, por más popular que sea, aparece gente con un nivel de conciencia ciudadana admirable. Así es. Yo estuve recientemente en Gualey Los Guandules en un recorrido fabuloso con nuestros candidatos de ahí, Nidia Guzmán, Felipe Gavilán. Y por ponerte uno de muchos ejemplos, vino un señor que tú te das cuenta que es una persona que ha pasado mucha carencia en esta vida y nos dio un discurso sobre la importancia de tener espacios para la juventud del barrio, espacios donde puedan desarrollarse deportivamente, culturalmente, intelectualmente, tecnología, donde puedan formarse, para darle oportunidades a esa juventud talentosa que tenemos en la República Dominicana, que eso daba gusto. Y nos hizo una crítica a la política clientelar, que va y da regalo y luego se olvida de hacer el rol que tiene que hacer, que son servicios públicos de calidad, oportunidades. Que eso daba gusto, escuchar a ese hombre. Y ese hombre no ha tenido muchas oportunidades de educación, pero tiene conciencia ciudadana y así aparece en cada sector de este país. Entonces es cierto que hay una clase media, que quizás es donde hay un nicho que puede, por ejemplo, financiar esta campaña, que puede aportar contribuyendo como lo estamos haciendo, que puede difundir las ideas en los espacios y la influencia mediática. Pero en todos los sectores aquí, en las clases trabajadoras, en las clases más desfavorecidas, hay gente con conciencia ciudadana que cuando tú le das la oportunidad, está dispuesta a aprovecharla y reconoce la diferencia entre la política que estamos haciendo y la política el tradicional. partido conservador, liberal, izquierda, derecha. Nosotros ¿Dónde somos está Opción Democrática? Opción Democrática es centro izquierda, nos asumimos progresistas porque creemos en los derechos, lo que yo decía ahorita. La educación, la salud, no pueden ser simplemente un negocio, que si tú tienes dinero lo puedes pagar y si no, no. No, nosotros creemos que esos son derechos y el Estado tiene un rol que jugar en la garantía de esos derechos y también creemos en una sociedad menos desigual, donde las familias puedan tener ingresos justos, por eso estamos planteando un aumento salarial, por eso estamos planteando un sistema de impuestos que disminuya la desigualdad en vez de aumentarla como sucede actualmente. Y eso nos hace un partido centroizquierda progresista, lo que nos alegra mucho porque yo siempre digo que desde el gobierno de Bosch de 1963, que ha sido considerado por mucha gente el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana, no hemos tenido un gobierno genuinamente centroizquierda y nosotros venimos a hacer Virginia, tú hablabas de la nueva política, de ese cambio que necesita el país. Y hace unas semanas, Opción Democrática pactó con la Fuerza del Pueblo. Y a muchas personas como que nos chocó, porque es una dicotomía hablar de nueva política y pactar con la vieja política de la que muchos estamos cansados. Entonces, ¿cómo entender
esa alianza que hizo Opción Democrática con la fuerza del... No, si ella quiere la puede responder, y si no quiere se puede acoger a la quinta enmienda. Ay, no, usted no es limitado. No, permiso. Hay maldad, usted tampoco. No hay maldad. Yo soy una periodista y tengo que hacer preguntas. Gracias. Estamos en política y nosotros hemos sido Yo quería... Además, ella es muy buena comunicadora y el colega ella no necesita sabe. vocero. Permiso. Y hemos sido transparentes sobre ese tema. Lo primero a decir es que la candidatura presidencial no está en negociación. Virginia Antares estará en la boleta en la casilla 29. Eso es lo más importante porque creo que ha habido mucha desinformación en ese sentido. Dicho eso, nuestro compromiso es llevar a las mejores personas a los ayuntamientos y al Congreso que vayan a hacer buena política. Nosotros hablamos de buena política, no necesariamente nueva, pero sí buena. A defender el interés de la ciudadanía, siguiendo el ejemplo que ha abierto nuestro diputado José Horacio Rodríguez, que ha sido la voz de la ciudadanía, y nuestro regidor Mario Sosa en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahora, para llegar a esos puestos de poder tenemos que jugar en el sistema electoral que tenemos, que es un sistema muy antidemocrático, injusto y desigual. ¿Y qué pasa en ese sistema? Que nosotros pudiéramos tener los candidatos más votados con las campañas que están haciendo, dialogando, yendo a los territorios, proponiendo ideas, trabajando en las redes sociales, y pudieran ser los más votados y no ganar la curul. Porque el sistema funciona no como candidato individual, sino, según el método de Hunt, la boleta. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Ponerlos a ellos en boletas fuertes. Con esa estrategia hemos firmado pactos electorales puntuales en cada territorio con partidos diferentes, con más de 10 partidos de la oposición. Pactos electorales, ¿qué quiere decir? Que tenemos boleta con partidos que no son alianzas políticas, no implican una visión común. Nosotros tenemos visiones de gobiernos diferentes, por eso mantenemos nuestra candidatura presidencial, pero vamos a usar las reglas que tenemos a nuestro favor hasta que podamos llegar y cambiar esas reglas. Virginia, ayer la Iglesia Católica realizó, como cada año, en Santiago esta vez, una gran caminata donde participaron miles y miles de feligreses de Un Paso por la Familia. Es un tema de debate todavía el aborto en el país, y además es algo que impone mucha presión a los candidatos, sobre todo a los legisladores, porque los alcaldes no tienen que legislar, pero los legisladores obviamente tienen que producir leyes. Y ¿qué tú piensas sobre el tema del aborto? ¿Cuál es tu postura de cara al próximo proceso electoral y la agenda también de ustedes? Mi postura y la de Opción Democrática ha sido muy clara en favor de que nosotros creemos en atención médica y las mujeres dominicanas merecen tener atención médica siempre que lo necesiten. El marco legal actual lo que hace es que le impide a las mujeres recibir la atención médica que necesitan. Y ahí están esos casos tan trágicos, desde Esperancita, que es el más emblemático, una niña, una joven de 16 años que murió porque no se le dio el tratamiento que requería su leucemia por estar embarazada. Ahí está el caso de Winifred Núñez. 3 médicos le dijeron: hay que interrumpir ese embarazo porque pone en riesgo su vida, pero yo no lo puedo hacer porque la ley no me lo permite. Winifred hoy está muerta, dejó una niña huérfana. Entonces son situaciones que están totalmente crueles, son situaciones crueles, inhumanas. Y nosotros creemos en la humanidad y en la atención médica, y por eso estamos a favor de un marco legal que le garantice atención médica a las mujeres siempre. Y a las mujeres que están viviendo una situación de un embarazo que no están en condiciones de llevar, decirles que los hablen. A mí me conmovió hasta el corazón el caso de Esmeralda Richez. Cómo murió desangrada sola, porque esta sociedad le decía: si tú vas a un hospital en esa condición a buscar ayuda, te amenazo con cárcel. Y también por el tabú cultural que no le permitió a ella acudir a su propia familia. Entonces yo le digo a las mujeres que están en esa situación, sobre todo a las mujeres jóvenes: háblenlo, las mujeres nos acompañamos, las mujeres no nos dejamos solas, busquen apoyo para que puedan tomar su decisión acompañadas y de manera segura. Virginia, una preguntita antes de que se nos vaya. Virginia, la calidad de la deuda, el gobierno la calidad de la deuda, el gobierno de Danilo Medina tomó 14 mil millones de pesos en 8 años. Este gobierno, de dólares, sí, gracias, en 8 años, este gobierno ha tomado 30 mil millones de pesos. ¿Cómo tú calificas ese nivel de endeudamiento y la calidad de ese endeudamiento? Sumamente preocupante. Primero, porque no hay un plan de cómo vamos a parar, a dejar de depender de ese endeudamiento.
Y segundo, porque, y sobre todo en este gobierno, ese endeudamiento no se está utilizando para gastos de capital, para inversiones que van a generar mayor crecimiento y van a permitir pagar esa deuda, sino que se está utilizando en gastos corrientes, en pagar salarios, en pagar gastos, y eso es preocupante. También en el tema de la deuda, nosotros estamos haciendo un planteamiento que ningún otro partido ha hecho, que es el de hacer una auditoría de la deuda, como lo hizo Ecuador, para identificar la deuda ilegítima que puede haber aquí de los últimos 20 y 30 años. Porque deuda ilegítima que haya tomado el Estado dominicano, que no se haya utilizado para mejorar la calidad de vida de la familia dominicana, no la tienen que pagar la familia dominicana si terminó en bolsillos privados. Pero ahí nos queda uno. Virginia, no puedo dejarte. Tú, mira, en realidad yo me siento generacionalmente proyectado vía tu persona, indistintamente a mi condición de miembro del partido. No, pero trabajar no es solo ir a acompañarla a los guandules, es también promover y darle espacio a esos planteamientos que hay aquí con seriedad. Política exterior. Nosotros tenemos un país que ha tenido altas y bajas en la dinámica de la política exterior del país, y tenemos una situación de alta gravedad en términos con nuestra relación con Haití, el comercio internacional, lo que es la representación diplomática y política de nuestros intereses. ¿Cuál es tu concepción? Nuestra concepción es aprovechar las oportunidades que se abren en un mundo que empieza a ser multipolar. Hemos tenido una política exterior, no que creo, no, es una realidad. Entonces nuestro reto como República Dominicana es cómo podemos utilizar esa realidad a nuestro favor. Sí. Y diversificar nuestras relaciones tanto económicas como diplomáticas lo más posible. Hemos tenido una dependencia muy fuerte, sobre todo de Estados Unidos. Correcto. Que en este mundo que se avecina, eso tiene que diversificarse, y hay oportunidades en las relaciones con otros actores geopolíticos. Y eso nos conviene también en nuestra relación con Haití, porque nosotros hemos estado en una posición, si se quiere, desfavorable internacionalmente en cómo la comunidad internacional nos ve en nuestra relación con Haití. Sí. Y eso lo tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que lograr que la comunidad internacional esté a favor nuestro en el interés de que Haití pueda desarrollarse, pueda estar lo mejor posible, pero que haya una visión de respeto a la frontera, a la situación de ambos países y a nuestra política migratoria, que también lo hemos planteado. Nosotros estamos proponiendo una política migratoria responsable, que planifique la cantidad de migración que podemos recibir según nuestra realidad económica y social, y que eso entonces se regularice para que los migrantes que están efectivamente trabajando aquí estén en condición regular, y luego se le ponga un paro al tráfico en la frontera. Virginia, finalmente una pregunta del público, y es importantísima esta para cerrar. Hay un mito, por llamarlo de alguna manera. Tú decías, somos centro-izquierda progresista. Nos identificamos ahí. Hay mucha gente, quizás sin conocimiento, porque escucha cosas y las repite, y dice, comunista. Donde eso ha llegado, eso ha acabado. Venezuela, Nicaragua. Póngale ejemplo de países Bolivia, que son los gobiernos centro izquierda progresista, y donde las cosas han marchado bien también. Porque hay de todo. Claro que sí. Hay de todo para educar a la gente. Y lo de derecha que han hecho lo mejor también. Sí, esas etiquetas son problemáticas porque cada quien puede estar entendiendo algo distinto por esas etiquetas. Por eso yo les invito a que analicen las políticas y las propuestas de las que hemos hablado aquí. Si eso usted está de acuerdo, entonces eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y ejemplos de países centro-izquierda, que son de hecho los que tienen mejor calidad de vida aquí en la región de América Latina, para mí un referente es Uruguay. Uruguay es un país democrático que gracias al gobierno centroizquierda progresista ha podido elevar, tiene los mejores salarios, los mejores sistemas de salud, de seguridad social. Otro ejemplo también más cercano y más parecido a nosotros, Costa Rica, que también tiene de los mejores indicadores ambientales y sociales del país. Entonces, y bueno, y ya si nos salimos de la región, pues tú tienes el modelo europeo, sobre todo de Europa del Norte, que tienen la mejor calidad de vida. Porque de lo que se trata es eso, de que el Estado juegue su rol de ofrecer servicios públicos de calidad que garantizan derechos y que mejoran la calidad de vida de la familia. Gracias, Virginia Rodríguez de Antares. ¿Cómo de Antares? Virginia Antares Rodríguez. Virginia Antares Rodríguez. Yo creo que con 3 entrevistas como esta, cuando la GAL vuelva a salir, Virginia va a marcar. Ya tú tienes compañero de fórmula. Tú tienes compañero de fórmula. ¿Qué te quiere ser vicepresidente? Yo estoy inspirado aquí. Estamos en búsqueda. No queremos fuercita. Mira, haría
no a Lionel, ese es un Lionelita enfermo. Enfermo no. Por ahí hubo una Enfermo encuesta no. en que quedamos arriba de Abel ya. ¿Cómo? Así que cuidado. Hasta yo.